Bueno, hemos leído Primera de Pedro, capítulo 4, los versículos 4 al 6, y continuamos entonces con estos textos, y el título es Viviendo para Dios, reacciones. No recuerdo exactamente por qué. Hace más de 30 años, un gerente me dijo, míreme, ¿tengo yo cara de salmón? Y yo dije, no. Bueno, ¿verdad que no tengo cara de salmón? Bueno, me dijo, yo no voy contra la corriente. Él no fue el primero ni será el último en dejarse llevar por la corriente. Desde que el pecado entró al mundo, se dio origen a una corriente imposible de contrarrestar. En Génesis 6:5, es Dios quien observa la fuerza de esta corriente en el hombre al decir que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. Es Dios quien lo dice. Por esta razón, vino el juicio de Dios sobre los hombres y todos fueron destruidos, menos 8. Podríamos pensar que semejante castigo cortó de raíz la maldad de los hombres. Pero, con asombro, con pesar, leemos de la primera maldición post-diluvio pronunciada contra un hombre, ahí en el capítulo 9, si no me equivoco. Y la maldad sigue y sigue. Miles de años después, Pablo observa la misma corriente de maldad que aún persiste. En Romanos 1 es un triste recuento que el mismo Pablo lo sintetiza en Efesios en el capítulo 2, los versículos 1 al 3, donde él dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No había ninguna diferencia entre imagínense al hombre más malo, más perverso. No había ninguna diferencia entre él y nosotros. Ahora, solo lo que no tiene vida es arrastrado por la corriente. Y tal como el salmón nada río arriba, con dificultad y avanzando a veces con lentitud, sin embargo, se detiene solo para tomar fuerzas y emprender con nuevo brío ese esforzado viaje hacia su lugar de nacimiento. Ese es el salmón, por eso el gerente me decía, ¿tengo cara de salmón? Bueno, así también, el que ha nacido de arriba no puede menos que luchar contra la corriente del pecado y de maldad, avanzando lenta y dolorosamente a veces, pero avanzando, y se detiene solo a recobrar fuerzas para seguir el camino a su hogar celestial. Supongamos que el río arrastra a miles de peces corriente abajo.
todos conformes y cómodos. ¿Se ha dejado llevar alguna vez por la corriente en un río? ¿Ah? ¿Se ha dejado? Es placentero. Claro, si no hay rocas por ahí, ¿no? Pero si no, es fantástico. O sea, sentir que uno flota así, hermano, yo floto. Uno flota y el agua lo lleva. Es una sensación agradable. Bueno, todos estos peces van corrido abajo, corriente abajo. De pronto, uno de estos peces tiene un movimiento propio. Y para asombro del resto, con sus movimientos comienza a alejarse de sus compañeros de ruta. Y con aleteos débiles, constantes y cada vez más resuelto, empieza ahora este pez no a dejarse llevar por la corriente, sino a remontar la corriente. Supongamos también que estos peces piensan. ¿Qué pensarían del otrora compañero de viaje que de pronto y sin aviso se aleja del cardumen que va río abajo? Primero, lo llamarían pensando que está confundido. ¡Hey! ¡Es por acá! A lo que él respondería, no, ustedes están equivocados, ustedes no están viajando, ustedes son arrastrados. Y los otros dirían, ¿qué? ¿Arrastrados nosotros? Desde que recordamos viajamos en este sentido. Somos libres, nadie nos arrastra. Y comenzarían a reconvenir al disidente. De la sorpresa pasarían al escepticismo. No le doy más de 2 meses. No le doy más. Va a volver a ser el mismo de antes. Es tiempo. Al final volverá con nosotros. Bueno, el plazo se cumple, entonces ellos comienzan a burlarse. ¿Verdad? Le dirían, mira qué ridículo que nada. ¿Es eso nadar? De la burla pasarían al enojo. ¿Y este qué se cree? ¿Se cree mejor que nosotros? Y del enojo al insulto y a la oposición, solo resta un pequeño paso. Así es el viaje del peregrino a su hogar celestial. Esto es lo que experimentamos en mayor o menor medida aquí. Eso es lo que algunos de ustedes están experimentando ahora en sus hogares, en sus trabajos o en las aulas. Están experimentando eso. Les dicen que están equivocados. Les dicen que ustedes, ¿por qué van para otro lado cuando todos van para allá? Se burlan de ustedes. Les dicen que, o comentan entre ellos, no, sí, ya se le va a pasar. Pero como hay un firme propósito de avanzar en la dirección que Dios ha establecido, entonces ahora viene ya no la burla, sino que viene el insulto y la oposición. Mira a tu alrededor. ¿Ves a alguien que camina solo? ¿Alguien que acude en soledad a la congregación de los santos? Su semana es una semana cuesta arriba. Tú no ves sus lágrimas y muchas veces ellos logran ocultar su tristeza. Ellos desearían tener la compañía de uno de los suyos, así como tú.
pero Dios ha querido que hasta aquí caminen solos. Ahora bien, ¿lo acompañas con tus oraciones? ¿Goza de tu respeto y simpatía? ¿Lo rodeas de amor y disimulas sus faltas? ¿Lo animas? Querido hermano, el mundo es cruel y nada sabe de gracia y misericordia. Pero tú, nosotros, querido hermano, tú no quieres escuchar la reconvención del Señor. Tú no quieres oír, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? En Lucas 6 el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La iglesia del Señor, la congregación de los santos, tiene semejanza con la parábola de la gran cena de Lucas 14. Y tomo de ahí a partir del versículo 21, donde el padre de familia le dice a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor a su siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. La iglesia del Señor ha de llenarse, y no precisamente de los más excelentes de entre los hombres. Todos somos, de alguna manera, discapacitados en nosotros mismos. Ninguno de nosotros se puede valer por sí mismo. Necesitamos el brazo salvador de nuestro Redentor. ¿Cómo vendrá Él a abrazarnos? Él viene en el abrazo de tu hermano. ¿Necesitas aliento? Él te alienta con la presencia y las palabras de tu hermano. Doy gracias a Dios porque he experimentado el aliento de mi Salvador por medio de alguno de ustedes. Tal vez ustedes ni lo supieron, pero fueron pequeños gestos, pequeñas palabras que Dios sabía que yo las necesitaba. Y estoy seguro que en ustedes ha pasado de la misma manera. Nadie está solo. Nadie sufre solo. Dios está contigo por y en tu hermano. Querido, ¿sabes que eres aquí los brazos de Cristo? ¿Sabes que aquí eres la boca y la palabra de Cristo? ¿La provisión de Cristo para el necesitado? En este mundo de pecado, los peregrinos y extranjeros sufren los embates de la incredulidad de quienes no conocen al Salvador. Es duro eso. Dice Pedro en el versículo 4, a estos les parece cosa extraña
que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A eso están expuestos tus hermanos. Ahora bien, esto ocurre solo si se ha llevado a cabo un cambio. Porque si quienes eran tus compañeros lo siguen siendo, si ellos el único cambio que observan en ti es que el domingo vas a la iglesia, pero sigues teniendo el mismo lenguaje, las mismas prioridades, idéntica superficialidad, los mismos gustos y deseos que antes tenías, ¿de qué se van a extrañar? No eres diferente a ellos. Solo has añadido una actividad a tu vida, pero no hay cambio en ti. Has añadido una actividad, vas el domingo a la iglesia. ¿Cómo el otro puede ir el domingo a subir el cerro en bicicleta? Una actividad, no hay cambio. Sigues siendo como ellos. Manifiestas el mismo egoísmo y mezquindad. Hablas igual que ellos y compartes los mismos miedos y temores. Si es así, ¿de qué se van a extrañar? Pedro también dice que por no compartir con ellos el desenfreno te ultrajan. Aquí algunos se confunden y creen que no compartir significa no tener trato con ellos. No, hermanos. Pablo aclara este concepto en su primera epístola a los Corintios en el capítulo 5, los versículos 9 al 11. Él dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Lo que no debemos compartir es el desenfreno de disolución, es decir, el descontrol, la búsqueda desenfrenada del placer de aquellos que se hallan atrapados en la espiral de corrupción y de muerte. Eso no debemos compartir. A esto lo describe el salmista Asaf en el Salmo 50, versículos 18 al 20. Dice: si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Esa era nuestra vida antes. Todos formábamos parte de ese grupo abominable que aparece ahí en el capítulo 6, los versículos 9 y 10 de Primera a los Corintios. Es una lista horrible. Hay pecados que hoy nos avergüenzan, pero entonces era nuestra vida. Y Pablo dice en el versículo 11 de ese capítulo 6, y esto erais algunos, ¿comprendes? Erais, ya no. Esto erais algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El ultraje o difamación al que son sometidos los peregrinos son el resultado de una especie de autodefensa del incrédulo,
Pues al no participar de sus malas obras, ¿qué pasa? Les arruinamos su autojustificación. Porque ya no les sirve eso de, bueno, todos lo hacen. No, no todos lo hacen porque proceder así es malo. La abstinencia del creyente en pecados ajenos es la condenación del incrédulo y la evidencia de su mal proceder. Por eso reaccionan con desdén. De ahí ese odio. Por eso esa oposición. Porque la conducta del creyente condena la conducta del impío. Sin palabras. ¿Cuántos no sufren la burla? Claro. Está hablando el santito. Claro, no es que ahora va a la iglesia. Ahora se cree perfecto. Y qué triste, hermanos, es que en ocasiones quienes toman para sí esta conducta son quienes sin ser impíos sí se han alejado de la senda de vida. Tal vez participen de algunas actividades religiosas, pero en el fondo son desobedientes a su Señor. Y la conducta del fiel en el hogar condena la conducta impía del que ahora camina en oscuridad por decisión propia. Unos y otros deben tener presente que un día, no muy lejano, comparecerán ante el juez. Aquí se nos afirma una vez más la realidad del juicio y de quién será el juez. Los versículos 5 y 6 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Este pasaje espanta, porque muchos creen, y así lo dicen, bueno, murió, ya se acabó. No, no se acabó. Qué terrible, ¿no? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Hebreos 9:27 nos recuerda, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No es la aniquilación. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario, hermanos, Pablo le está hablando a los creyentes, porque es necesario, dice Pablo, que todos nosotros, él se incluye, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Así dicen algunos, el juicio de galardones. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí en el original dice o cosa podrida. Los creyentes hacen cosas malas. Esta es una de las doctrinas más descuidadas por los creyentes y que más odio suscita entre los incrédulos. ¿Por qué? El impío se empeña en negar el juicio final, afirmando que esta vida es todo lo que hay. Pero en su interior ellos no creen lo que afirman. Lo puedes ver en quienes reclaman y esperan justicia. Allí la madre que perdió a su hijo por la conducta criminal de un conductor ebrio. ¿Qué es justicia para ella? ¿Qué de quienes pierden el esfuerzo de años por turbas violentas?
¿Qué justicia puede recibir una joven violentada, una madre abandonada, el esposo traicionado o los padres abandonados? Muchas de estas cosas ni siquiera la ley se encarga de juzgarlas. Todos claman por justicia. Todos. Nosotros incluidos decimos, eso no es justo. Queremos justicia. Clamamos por justicia. Y todos, aunque reciban los transgresores el castigo que la justicia terrena les impone, con todos, las víctimas de esos delitos no serán satisfechas. Seguirán clamando, anhelando justicia. ¿Por qué ese anhelo? Porque ellos saben en su fuero interno que no se ha hecho justicia, pero que un día se hará. Y será justicia. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 13 dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, desde delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. A ojos de los hombres puedes ocultar muchas cosas y engañar a multitudes por mucho tiempo. Puedes afirmar lo que sabes que es falso y alegar ignorancia de lo que ciertamente sabes. Los hombres son presas del engaño y la traición, y ellos a su vez engañan y traicionan. Pero Dios todo lo ve. Y no solo lo ve, queda escrito con tinta indeleble, que solo puede ser borrada con la sangre de Cristo. En un juicio de divorcio, el padre tenía muy buena posición y contrató al mejor estudio de abogados. Este hombre no solo era un adúltero y sinvergüenza, sino que también quería arruinar a su esposa, dejándola sin nada. Y también pretendía la custodia completa de sus hijos. Ninguna audiencia preliminar lo convenció a él de ceder. Y llegado el juicio, la pobre mujer presentó al juez la única evidencia que tenía, un videotape. El juez ordenó exhibirlo. El hombre supuso que era una distracción de su esposa, pues él estaba seguro que no había nada que pudiera él incriminarlo en nada. Pero la cinta comienza a mostrar una habitación que para él es familiar y comienza a palidecer. Aparece el rostro, la figura de su amante y ella casi desnuda. El hombre rojo de vergüenza se para y le pide al juez, le suplica que detenga la cinta, que él aceptará la demanda, que es culpable y que aceptará y cumplirá lo que el juez dictamine, pero que no siga mostrando la cinta. Por favor, señor juez, no siga. Viene el día en el cual nuestras vidas serán exhibidas. Dijo Jesús en Lucas 8:17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado,
ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Viene ese día. ¿Comparecerás ante el juez como culpable? La cinta de tu vida será exhibida, sin recortes, sin censuras, y todas tus obras serán exhibidas. Serás juzgado según tus obras, y según tus obras serás condenado. Romanos capítulo 2, versículo 16 dice que viene el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Sí? Es secreto. Nadie lo sabe. Has conseguido ocultarlo aún en tus íntimos, pero un día todo saldrá a luz. Si esperas hasta el final, será demasiado tarde. Tu cinta será exhibida total y completamente y ningún ruego detendrá la exhibición. Pero peor que esa vergüenza eterna será el castigo eterno, pues el juez es insobornable, es juez justo y su sentencia se cumplirá. ¿Por qué entonces no arreglas hoy que se borren tus pecados? Todo eso que está escrito con tinta indeleble en el libro de las obras solo puede ser borrado por la sangre de Cristo. Querido hermano, hay gratitud en mi corazón porque muchas de esas obras, todas esas obras negras, feas, horribles, han sido borradas y puedo comparecer ante Dios como si nunca hubiera pecado. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo lava y limpia de todo pecado. Pero para eso debes confesar tus pecados a Dios. Para eso debes arrepentirte de tus pecados y venir ante Él. ¿Tú sabías que el que será tu juez hoy puede ser tu Salvador? Mira qué bendición. Miqueas 7, versículos 18 y 19, dice el profeta, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Su promesa es, quien quiera que seas, Ezequiel 36, 25 al 27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es lo que hace nuestro Dios. Eso es lo que está para nosotros, que se esparza agua limpia para limpiarnos de nuestras inmundicias. Quienes ya han muerto, se les ha predicado el evangelio y lo creyeron. Bueno, ellos viven para Dios. Ellos viven para Dios, murieron una vez, esperan el juicio, pero ya gozan y gozarán de la vida eterna. Nada que temer. Tú y yo estamos vivos hoy, pero no sabemos hasta cuándo. Nuestra vida está en las manos de Dios. ¿Qué tragedia es si pudiendo ser borradas nuestras obras por la obra de Cristo a nuestro favor, si pudiendo ser borrados nuestros pecados por la sangre de Cristo,
nuestras obras y pecados quedaran grabados y sellados hasta el día del juicio, y allí fueran expuestos para nuestra merecida condenación. Es así que es tragedia. ¿Cómo has comparecido hoy en la presencia del Señor? Porque estamos en su presencia. ¿Has venido hoy como peregrino necesitado de su gracia? Si es así, no serás defraudado. ¿Has venido como el pródigo, con vestidos raídos, sucios y malolientes? Cristo te puede vestir con su justicia. ¿Has venido lleno de justicia propia, de orgullo y de soberbia? Tengo malas noticias, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia al humilde. Tal vez seas de aquellos que hasta ayer corrías cuesta abajo por el camino que lleva a la perdición. Mira cuánta condescendencia del bendito Salvador, pues hoy te llama a venir a Él. ¿Qué harás? Pedro dice en el versículo 7, el fin de todas las cosas se acerca. Ciertamente, hoy está más cerca nuestro fin que ayer. ¿Por qué no rendirnos hoy? ¿Por qué no entregarnos hoy? ¿Por qué demorar nuestra entrega y consagración? Lope de Vega fue un poeta y dramaturgo español que vivió a mediados del siglo XVI. Y este poema le pertenece. Dice, ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío? Que a mi puerta cubierto de rocío pasan las noches del invierno oscuras. Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. ¡Qué extraño desvarío! Si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía? Y cuántas, hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía. Para lo mismo responder mañana. No sabemos si Lope de Vega vivió toda su vida reflejando el hermoso poema que escribió. Mañana le voy a abrir. ¡Qué tragedia! Llaman a tu puerta y tú dices, mañana le abro. Te ruego, no vivas así. No dilates tu entrega a Dios. Jesús hoy te llama. Hoy te llama. Dile, ven, Señor. No te quedes fuera de mi vida. No te quedes fuera de mi corazón. Ven, entra a mi corazón y hazlo tu habitación para siempre. Amén.